Buenos días. Perdón, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Leyson, ¿me Sí, señor escuchan? profe. Buenas noches para todos, todas. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches, noches, profe. Buenas noches, profe. Bien, comencemos. Quiero que en estos primeros 40 minutos de nuestra clase tengamos como un análisis, una reflexión con respecto a la película que vimos el viernes. Y ya en los segundos espacios de tiempo que tenemos después del primer corte, pues ya avanzaremos con el tema de la evaluación conductual, que es lo que nos está invitando en nuestro programa. Entonces, quiero escucharlos a ustedes con respecto a la película. Tenemos que hablar de Kevin, los procesos que se presentaron, cuál es la opinión de ustedes con respecto a esta cinta, a esta película. Eh, Quiero escucharlos. Entonces, por favor, comencemos a analizar, a hablar al respecto. ¿Quién desea inicialmente? Profe, yo quiero. Bueno, Daniela. Claro que sí, dale por favor, Daniela. Bueno, profe, con respecto a la película, algo que me pareció muy importante es el vínculo, ¿no? Que se tiene desde el embarazo, Sí, desde que uno correcto. está en gestación, porque eso afecta, aunque uno a veces dice, no, eso que va, ellos no van a sentir, pero afecta demasiado en el momento de su desarrollo, ya que obviamente tiene que haber un lazo muy fuerte y toda la emoción sea positiva o negativa, eso va a traer grandes consecuencias, que era lo que podíamos observar con Kevin. Evan, desde el principio que se enteró que ella estaba en embarazo, pudimos notar que obviamente no era un embarazo planeado ni deseado, entonces como ese sentimiento de rabia porque se le había acabado su libertad, su vida anterior, y obviamente vino a mostrar toda esa situación con Kevin. Y ya después, a lo largo del tiempo, fue que ella vino a observar todos los comportamientos. También se ven muchas cosas que ella no tuvo en cuenta, como el papel fundamental de mamá y hijo, porque ella no tuvo como dijera yo, como profundizar esos aspectos, como el acondicionamiento, como enseñarlo, porque ahí se veía que él tenía como 7 años y todavía seguía utilizando pañal, no tenía ni control de esfínteres ni nada de eso. Y eso llevó a cabo que obviamente él tomara posesión sobre Eva, porque llegó un momento en el que él la manipulaba. Y obviamente uno ve todas esas situaciones y uno dice, uy, Dios mío. Y uno se pone a ver y uno dice, no puede pasar, pero efectivamente sí pasa y trae consecuencias pues muy abrumadoras y fatales, que eso fue lo que pasó con Kevin. Terminó pues obviamente de ese sentimiento negativo, de rabia, y todo lo se vio reflejado cuando mató a sus compañeros y también a su papá y a su hermana, que eran como el obstáculo negativo de que él pudiera tener ese vínculo cercano con su mamá. Entonces fueron hartas cosas que muy buena la película, me gustó mucho y uno saca muchas conclusiones, profe. Okay. Sí, realmente todo eso es ya te doy la palabra, Rainer, gracias por levantar la mano. Eh, Realmente haces una descripción de lo que acontece en la película, eh, de la mala relación que hay, de lo que tú planteas con esa ausencia de vínculo, ¿no? Como tal. Eso pues conlleva a que no tengan una afinidad y no se tenga una muy buena comunicación. Y claro, lo que tú dices es muy cierto, el hecho de que no haya un lazo fuerte, afectivo, desde una temprana edad del bebé, inclusive antes del nacimiento, esa formación, esa relación tan grande y tan fuerte que hay entre la mamá y el bebé en útero, ¿no? Entonces, desde ahí, pues lógicamente estamos viendo ciertos vacíos, ciertas debilidades en esa relación. Eh, Vamos a mirar, yo les quiero recordar que por favor para el ensayo, eh, no vayamos a comentar la película, sino que lo aterricemos con respecto a los temas que hemos venido trabajando, que
que se evidencian muy claramente, en los malos procesos de aprendizaje que tienen, en este caso, que tienen ellos, los padres, hacia Teddy. Muchas gracias, Daniela, te agradezco. Rainer, lo escuchamos. Gracias, profe. Yo quería, digamos, como aportar a lo que dijo la compañera, Sí, señor. que si bien es claro dentro del comportamiento del niño, no nos muestra tampoco que sea netamente por causa del desarrollo de los vínculos, ¿sí? Es como que me entró a mí la duda de dirimir si efectivamente son condiciones con las que el niño nace o son en relación al debido aprendizaje que no se le dio en su debido momento de acuerdo a esos lazos que no tuvo con la madre, como lo decía Daniela. Rainer, discúlpame, Entonces sí me pareció muy curioso. Rainer, discúlpame, cuando su merced habla de- del desarrollo, ¿a qué hace referencia? ¿Con que hay algún componente biológico ahí? ¿A eso te refieres? Sí, a eso me refiero. ¿Sí? Digamos que en varios textos que he leído, cuando se hablan de ciertas conductas sociópatas o psicópatas, hablan que posiblemente exista un factor biológico aún no establecido. Entonces era lo que yo quería hacer referencia. Si netamente el niño nació con esa condición o efectivamente es a causa de que no hay un patrón conductual eh, por, por la, por la falta del lazo afectivo que tiene la madre en relación a él, que desencadena que el niño de pronto por esa falta de afecto o de patrones emocionales quiera como llamar la atención de alguna manera y al recibir una atención, digamos, de patrones equivocados, asimismo lo refleje hacia los demás. Sí, es como lo que me causó a mí la intriga en relación a la película y algo diferencial a lo que se visualiza. Sí, gracias, Rainer. De hecho, ahorita voy a profundizar en eso que el señor te está planteando. Vamos a escuchar a otros compañeros que tienen su opinión. De pronto eh, tratarán de aportar a lo que el señor te está planteando, de darle cierto tipo de, de análisis desde otro punto de vista. Vamos a mirar qué de pronto podemos escuchar. Y luego ya cerraré yo este tema, de pronto aclarando un poco con base en lo que se me dice Rainer. Muchas gracias por la participación, Rainer. Nicolás, Bueno, profe. Nicolás, lo escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches, Nicolás. Sí, pues creo que indudablemente hay algo en el desarrollo del niño, como lo estaba diciendo Reimer, que sobre todo se puede ver en el juego, ¿no? Que es un niño pero que no juega. Pero bueno, me pareció la película in- muy curiosa, porque digamos que leyendo lo que, pues, el texto que usted nos ha dejado sobre técnicas operantes, digamos que uno pues ve mucho de eso en la película, ¿no? Cómo es que digamos, en el texto se habla mucho sobre que cualquier cosa puede ser una conducta que puede ser reforzada o castigada, y dentro de la película hay muchas cosas que no llegan a ser ni castigadas ni tampoco reforzadas, ¿no? Creo que se habla, digamos, someramente hablando del tema de la relación que pues percibimos que no era la más adecuada, pero sin embargo creo que desde la perspectiva, no sé, contingencial, creo que había muchas conductas que no tenían, digamos, como una respuesta, como una contingencia, es eso. No tenían una contingencia que Las eliminara conductas, esas conductas. perdón, Nicolás, las Sí, conductas de quién, de la mamá, las conductas de de... la mamá y del niño,
O sea, por lo menos la mamá lo que ella intentaba era, digamos, como que siempre estar tranquila. Y ella lo que hacía era que siempre cedía a lo que él quería. Y digamos, con el tema del control del interés, él lo hacía por retarla a ella, porque de hecho cuando ella lo cambia a él se vuelve a hacer en el pañal, Pañales, sí, pero sí, de sí. manera retadora, o sea, y solamente hasta que tuvo un aprendizaje contingencial de esa conducta fue que él dejó de hacerlo. ¿Cuál fue Y cuál fue la contingencia para que lo dejara hacer, según tu pues mensaje, fue Nicolás? un castigo positivo, que fue que lo golpeó y que tuvo que irse. Y sin embargo, pues digamos que se pueden ver muchas falencias, digamos, en la crianza de Kevin, ¿no? Mm. Porque la mamá era muy permisiva, el papá también. Cuando había que reprimir al niño, el papá también se involucraba, y digamos que de cierta manera el niño también lo manipulaba. Que a mí se me hace que, aunque sí tenía el niño muchos rasgos como psicópatas, por lo mismo, ¿no? Porque sabía manipular a las personas, o sea, por todas esas cosas, el niño tenía esas características. Sí, ok. Y sin embargo, ¿perdón? Sí, siga, siga, Nicolás. Y sin embargo, creo que también, digamos que esa predisposición también, digamos, se vio reforzada por todas esas pautas de crianza que no fueron las más adecuadas, ¿no? El tema de hacer tan lapsos con el niño, que nunca hubo, digamos, nunca hubo una reprimenda para el niño cuando hacía las cosas malas, sino que digamos que los castigos incluso eran muy cortos. La madre siempre que se ponía mal genio con el niño, por ejemplo, cuando fue y lo tiró, y de todo lo que hizo fue que se sintió culpable y luego dijo que lo amaba, que no sé qué. O sea, no había como el carácter necesario para que, digamos, se creara esa asociación para el aprendizaje, ¿no? Es decir, hice algo malo, entonces eh, me están reprendiendo porque hice algo malo, pero si me están reprendiendo y luego me están diciendo que me aman, o sea, sí, es como esas cosas, ¿sí? Entonces él era muy desafiante y bueno, en fin, no me quiero extender, pero sí, hubo muchas cosas en la crianza que digamos que también generaron que se diera como el evento, ¿no? Ok, vale. Listo, Nicolás, ya hablaremos al respecto. Gracias, Nicolás, por bajar la mano. ¿Quién otra persona quiere participar en su Yo, profe. opinión? Melissa, la escuchamos. Bueno, profe, básicamente al iniciar de la película se me complicó un poco, porque pues la película comenzó como con lo que ya había pasado, entonces iba al futuro, al pasado, entonces tenía que estar uno muy, muy pendiente de la película No, porque claro, pues claro, claro que sí. tendría que uno estar como confundido. Si se perdía algún episodio, tenga la plena seguridad que se enredaba uno. ¿Qué pasó? De volver a verla. En una cuestión pensé yo dije, pues el niño, bueno, la que pues prácticamente odia o aburrece a la mamá. Entonces yo dije, no, yo dije, pues para mí yo pensé que el niño quería matar a la mamá, porque pues los actos o las conductas que él tenía hacia él, la forma como la miraba, en este caso cuando se tapó la cañería de la cocina y ella la volvió a mirar, esa mirada que le hizo. Entonces yo apenas como que, uy, yo dije dentro de mí, él va a matar a la mamá. Y al final de cuentas no fue así, porque el querer que él, bueno, lo que él quiso hacer fue que ella sufriera de lo que él iba a hacer y efectivamente lo logró. E incluso me causó mucha curiosidad cuando ella iba a visitarlo, al último que le dijo que qué fue lo que hizo para que él hiciera esa conducta o en ese, pues sí, esa masacre. Él ya, pues en algún momento decía que antes tenía alguna explicación, pero ya al pasar el tiempo ya no tenía alguna explicación de lo que él hizo. Pero sin embargo, pues como dice el dicho, mamá es mamá pues estuvo ahí pues, con su hijo, tanto en las buenas como en las malas. Sí, yo sé que fue una mamá que, como lo acaban de decir mis compañeros, que no lo deseaba y nada de eso, pero pues yo creo que en algunos episodios o
de la película, la mamá trató de acercarse a él muchas veces, pero pues ya era un poco difícil porque desde su infancia no le puso como esas pautas de que como que, hey, la está cagando, por decirlo así, está haciendo las cosas mal. No, ella dejó que La fluyera sa- todo y la ya sa- cuando iba a remediar lo que el niño ya hacía, ya era demasiado tarde porque ya el muchacho era un adolescente en el cual ya se había salido las manos y pues ahí es muy difícil pues cambiar ciertas conductas, Ujú, pero me pareció súper, súper, súper chévere. ok. Le recuerdo que ahorita es importante ese tipo de conversación que tenemos. Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí me están Sí, escuchando? profe, pero muy, muy pasito. Se escucha. Bajito, profe. Ya, ok, ya. Les comentaba de que es muy importante digamos, el relato que ustedes hacen de la película, pero vuelvo y les digo, o sea, no la contemos tal cual como lo que vimos, sino que aterricemos exactamente todo lo que se puede generar o lo que se generó en ese contexto familiar, en ese contexto de las pautas de crianza, de los procesos de aprendizaje que se presentaron durante todo eh, el tiempo, ¿sí? Porque fueron errores tras errores con respecto a las pautas de crianza que pudo haber tenido la mamá, que pudo haber tenido el papá, pues porque pues también por omisión también se comete errores, por omisión, ¿sí? Entonces vamos a mirar eso ya ahorita. Miguel, ¿quieres por favor hacer tu intervención, por favor? Y ya ahorita Andrea te doy la palabra. Miguel. Buenas noches, profe. Hola, Miguel. Bueno, digamos, desde mi punto de vista, Señor. creo que Kevin es un niño que nace claramente con una condición. No creo que simplemente por el trato que haya tenido de la mamá o el papá o ese entorno familiar, él haya desarrollado este tipo de trastorno antisocial, ¿sí? Creo que hay algo genético que ya pudo haber condicionado a Kevin y que con el desarrollo de su niñez y adolescencia forjó más este tipo de trastorno, ¿sí? Ya que desde, si uno ve la actitud que tiene o su desarrollo en la niñez, un niño a esa edad cuando ve a su mamá, claramente tiene ese apego, ese comportamiento, esa fraternidad, esas ganas de abrazar, pero él desde niño, antes de desarrollar todas sus capacidades físicas, motoras y cognitivas, se veía ya un rechazo. Esto hace ver que él sencillamente ya tiene algo antes de poder ver el, digamos, de poder tener todo este tipo de desarrollo. Y por la forma de comportamiento de la mamá de Eva, hace que él refuerce todo este tipo de comportamientos y patrones y condicionamientos, que es como el apoderarse de esa persona que es Eva, ya que él cualquier tipo de actividad sabía que tenía las de ganar, sabía que estaba por encima de la mamá y eso le daba a un poder que era sobre ella, sobre cualquier decisión de tomar y cualquier opinión, sabiendo que si él decía, claramente lo iba a respaldar su papá. Entonces creo que pues esa es la forma en que yo veo el tipo, en que él se desarrolló y él empezó a forjar y a tener estos tipos de comportamientos respecto a su trastorno. José Miguel dice que él venía entonces ya con una condición, cierta predisposición a generar pues como eso que se llama la conducta antisocial, ¿no? O sea, parece ser que ya venía como Sí, señor. con esa situación y que pues el contexto se lo reforzó. Vamos a mirar. Muchas gracias, Miguel. Andrea. Buenas noches. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Bien, profe. Bueno, profe, a mí me parece que la conducta de Kevin se desarrolla desde el embarazo, ¿no? Porque desde el embarazo se nota que
que Eva no está como cómoda, no está feliz, siempre está ansiosa. Y pues esto obviamente afectó en el desarrollo de Kevin. Me parece que se ve en él reflejada la ira y como esa tristeza que Eva misma tuvo desde que supo prácticamente de la existencia de él. Y muy curiosa la forma en la que él se desquita y prácticamente los mata a todos y la deja a ella sufriendo. También cuando él queda como confundido porque a pesar de todo eso, Eva lo sigue visitando y lo sigue esperando cuando se ve que le arregla el cuarto esperando a que él vuelva. Entonces es como me parece que eso fue lo que generó como la confusión en él y al final no supo como realmente por qué hizo las cosas, pero me parece que esto se desarrolló y no me parece que sea algo como malo porque él, por lo contrario era bastante inteligente y supo aprovechar a su manera esa inteligencia que tenía y pues salirse prácticamente con lo que él quería hacer. Listo, María, gracias. Juan Diego. Buenas noches. Sí, Juan Diego. Pues yo desde mi percepción, yo lo veo desde, digamos, desde la parte biológica, frente a los humores que pone Hipócrates, frente al colérico, asumiéndolo como un neurótico, ¿sí? Frente a los comportamientos que manifestaba Eva, frente antes del embarazo y durante el embarazo, que pues, las conductas que ella mantenía no, pues tampoco iban acorde, ¿sí? Y referente, hay unos estudios de la glándula pineal en cuanto a lo que se estaba hablando ahorita de que si el embarazo no es deseado, ni es planeado, ni nada de eso ya están los estudios comprobados que asimismo se comienza a afectar esa relación del feto y la progenitora. En cuanto, en cuanto ya cómo se comienza a fortalecer como la forma de la personalidad que va a ejercer Kevin, pues eso ya se hace más que todo frente a un aprendizaje vicario, porque entonces no se puede, digamos, catalogar la conducta, porque la conducta que él tenía con el padre era totalmente distinta, frente a que estaba esa conexión que faltaba con la madre. Pero de cierta manera cuando nace la niña, sí, él se da cuenta y ahí mismo, ahí pues no sé, yo lo veo como el ejemplo del condicionamiento clásico, sí, que aparece la niña frente a ese estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada del niño. Y entonces ya esa asociación frente que si se comporta de tal manera, va a tener mucho más la atención de la madre, ¿sí? Pero entonces cuando se sabe que si él se comporta de esa manera, tiene la atención, pero entonces la respuesta condicionada, digamos, ahí se tiende a tergiversar, ¿sí? Porque en cuanto Eva ve que si el niño se porta bien y ella comienza a ponerle atención frente a que le está leyendo los cuentos, ¿sí? Ella se da cuenta. Entonces, ¿por qué pasa esa respuesta condicionada frente que no iría acorde, ¿no? Frente que se comenzaría a, pues no sé, como que el niño se asumiría como un proceso de resiliencia, pero entonces ahí aparecería un poco de todo lo que ya había venido marcado el comportamiento de la mamá frente a él. Igual cuando él antes de que no podía expresar las palabras, o sea, frente a ella que no le quería hablar, y lo que ella le decía mientras que él no le expresaba nada, hasta que el niño comenzó pues con su lenguaje de irritancia, pero fue porque así mismo, o sea, él fue adoptando la misma personalidad de la mamá, ¿sí? Que quizás él sí logró como desarrollar todo eso y como que no cogió los miedos de la madre, sino que él sí enfrentó todo y pues como que ese aprendizaje vicario frente a su mamá, que era con la que más tiempo pasaba, sí, pues como que no fue
muy acorde y así mismo se produjo toda esta conducta. Al igual lo que ahorita decían, frente que sea una persona psicópata, no lo creo, porque así mismo como él hacía las cosas era muy inteligente, como ahorita lo decían, ¿sí? Sino que ahí mismo se puede ver cómo se construye la persona desde esa primera infancia allá esa adolescencia frente a cómo queremos ver ese adulto. Entonces no podemos criticar a ese adulto porque ese adulto fue un niño. ¿No? Y puede hacer que no parta toda la existencia desde ahí, desde lo del niño, pero en este caso, entonces sería como desde esa percepción yo lo veo. Muchas gracias. Tengo que hacer una intervención ahí con respecto a lo que Juan Diego dice del aprendizaje unitario, en donde él lo asocia como Kevin está aprendiendo el comportamiento frío, creo, es lo que dice Juan Diego, el comportamiento de poco expresión, de poca comunicación que tiene ella, eh, y que en últimas lo aprende Kevin. No sé si a eso se refería Juan Diego con ese aprendizaje vicario, pero hay que decir de que cuando hablamos nosotros del aprendizaje vicario, hace referencia precisamente a aprender de los éxitos y los fracasos de la persona a la cual observamos. Y tristemente, la conducta de la mamá siempre generaba más bien como una vida muy solitaria, como una vida muy poco social, como una vida de pocas relaciones sociales y de pocos vínculos, y, y que ella prefería prácticamente estar sola. Entonces, Kevin no creo que haya asumido como ese aprendizaje vicario porque ahí no hubo ningún tipo de refuerzo eh, que, que le satisfaciera, digamos, esto que yo voy a imitar, esto que yo voy a guardar en mi repertorio conductual, lo voy a hacer más adelante. Porque yo imito lo que me genera satisfacción, yo imito lo que me genera ganancia, no, eh, no lo contrario. Fíjense que Pero en ese momento, pero cuando él comienza a sí mismo a, a expresarse y con todo lo que su merced ha dicho, ¿sí? Digamos en la parte cuando van a jugar golf, ¿sí? claro, Ahí se ve la madre cómo se hace una crítica frente a cierta población en especial. sí, pero esos son conductas, digámoslo así, aisladas. Tendría que ser una tras otra conducta repetitiva para que genere huella. Pero si son Ok. conductas supremamente aisladas, de hecho la interacción de ellos era muy limitada, muy corta, muy básica. Entonces, pues, lógicamente eso no le generaba ningún tipo de ganancia a él. Eh, Tanto así que ellos hacían juegos de palabras con base en eso que Juan Diego dice, de cómo criticaban con humor negro eh, el hecho de que las personas coman, ¿sí? Y eso le causó curiosidad al muchacho, diciendo de dónde lo había aprendido. Esa parte él lo mencionó, pero se debe generar como no solamente una situación contextual, sino varias para generar realmente un aprendizaje allí marcado. Cuando, Así sea frente a ese rechazo que ella seguía generando constantemente, y eso no sería también un pero ¿hacia reforzado, quién? Pero no, ¿hacia quién? digamos, frente no positivo, pero pues sería negativo, ¿no? Pero un Pues rechazo frente a ese contexto, pero un rechazo hacia quién, pues hacia el niño, frente a claro, cómo se expresaba en ese lenguaje, y así y él así mismo se aprendió a defender de ella, claro, frente con las mismas palabras, pero entonces, eso sí está más ligado a una conducta, eh, y hay que o ya aclarar, sería más que todo como un proceso de andamiaje, como lo propone sí, Vygotsky. sí, exactamente. De hecho, lo que yo planteo allí, hay que entender un poco lo que son
sociópata lo que es un psicótico, ¿sí? O una conducta antisocial. Una persona que es sociópata, que es antisocial, tiene unas características de manipulación importantes en sus vínculos sociales, en sus relaciones sociales. De hecho, ellos caen tan bien, son tan agradables, son tan aceptados socialmente, que se aprovechan de eso para empezar a manipular y empezar a controlar a la gente que está cercana a él. ¿Sí? Y en cambio, el psicópata carece de esas habilidades sociales. De hecho, fíjense que nosotros nunca vimos, y es lo que muestra la película, porque así es un psicópata, no muestra unos vínculos afectivos muy fuertes, no muestra unos vínculos sociales muy fuertes. ¿Sí? Son más que todo distantes, son más que todo retirados de lo social. ¿Ven? Y una de las características más importantes para determinar un psicópata es precisamente que no les importa que sean descubiertos, no les importa, no sienten remordimiento, no eh, se jactan de haber logrado y que pues simplemente pues ya lo descubrieron, pero no le tienen miedo a la autoridad, ¿sí? No le tiene miedo a la autoridad y genera todo ese comportamiento que él tuvo. Y cuando él salió, cuando se abre la puerta, él como se entregó prácticamente con una sonrisa esbozada en sus labios, entregándose. ¿Ven? Entonces, ahí hay varias cosas que sí determinan ciertos rasgos de comportamiento eh, que asemejan a una conducta mucho más psicópata que antisocial, porque él no estaba vinculado socialmente. ¿Sí? Él tenía odio a- hacia ciertas relaciones, pero porque precisamente no se le enseñó desde una temprana edad a generar esos lazos afectivos, no lo aprendió. Y más adelante, con el paso de los años, era mucho más complicado. Y más con unos patrones de comportamiento de los papás tan arraigados en ellos, en donde pues carecía de esos vínculos sociales, perdón, familiares entre ellos. Ya miraremos ahorita. Harvey, ¿cuál es tu intervención, Harvey? Profe, buenas noches. Pues Hola, Harvey. iba a decir pues muchas de las cosas que usted ya dijo. Iba a resaltar de que él no tuvo como esa introducción a la vida social desde pequeño. Nunca fue como un kinder o una primaria que lo llamamos nosotros, sino él dentro directamente como una preparatoria ya. O sea, no tuvo como ese anclaje en esa vida social, en eso de compartir, eso de no ser egoísta. Y va a resaltar también en la crianza de la niña y la crianza de él, porque ya con la niña, pues voy a decirlo así como me nace, echando a perder se aprende. O sea, todo lo que no hicieron con Kevin lo hicieron con la niña, ¿sí? O sea, ahí ya se veía ese rasgo ya como de discriminación por parte de Kevin. O sea, si pudieron con ella, ¿cómo no pueden conmigo? Entonces eso sí se veía muy, muy marcada esa conducta ahí de odio y de rencor con ella. Y también siento que en la película era o resaltaba mucho como el machismo en la relación, porque él no corregía y era como digo, como el patriarcado. O sea, yo llego, yo trabajo, yo doy las cosas y no reprendo, sino le dejo todo como a la mujer. Sí, y él veía el comportamiento que tenía el muchacho y él no realizaba ningún tipo como de, como de reprenderlo, De sino le parecía corrección, algo sí, de corrección. como muy normal. Ujú. Y una como de las hipótesis que yo tuve como de por qué mató al papá y mató a la mamá, a la hija, bueno, A la niña. a la hermana, Ujú. era porque él se deshacía de lo que no le servía, o sea, de lo que no le aportaba. Sí, él no le aportaba nada a la relación con el papá y lo mató. La relación con la hermana pues no le aportaba gran cosa.
Y lo del colegio lo hizo más que todo fue por llamar la atención, sí, como por mostrarse, porque en sí psicópata no creo que haya sido, porque si hubiera tenido tendencias psicópatas, hubiera, o sea, esa tendencia se hubiera marcado directamente ya desde su desarrollo y no ya prácticamente en la adolescencia. De hecho, es lo que yo más veo. De hecho, es lo que yo más veo en una conducta psicópata. Es lo que yo más analizo allí porque, pues, precisamente, él no tiene puntos de comparación social y a él no le importa absolutamente nada. De hecho, cuando el niño ya se torna desafiante, cuando Kevin se torna, eh, sí, asume ese tipo de conductas desafiantes, de rebeldía, de conducta posicional desafiante, teniendo, eh, que digo yo, unos 8 años, 9 años, cuando utilizaban todavía el pañal, y que pues se burlaba de la mamá, entonces es precisamente como esta persona desde una temprana edad ya está manejando un poco ese nivel de entrañado, enmarañado, perdón, en su sistema de pensamiento. No había eh, como un sentimiento de culpa, ¿no? Una de las cosas que miramos un poco entre el bien y el mal, cuando nosotros queremos tomar una decisión incorrecta, entonces aflora o sale por allá, si habláramos un poco del psicoanálisis, aflora ya lo que es lo que genera el control social, es decir, sale el ángel y se comporta como, venga, no haga eso usted, compórtese bien, se trata de regular un poco la conducta negativa. Pero también pues está la contraparte en donde se determina que lo invita, sale el diablo allí, entre comillas, y lo invita a que actúe de una manera inadecuada, que actúe de una manera hostil, que no le importa, ¿sí? Entonces, si quiere hacer las cosas, eh, suelte toda esa tensión y descargue toda esa tensión, no importa que le haga daño a nadie, ¿sí? Y eso fue lo que en última se hizo, o sea, él empezó a generar todo ese tipo de comportamientos tan inadecuados, además de que el entorno se lo permitía, ¿sí? Él supo desde un momento que ya tenía el control de los papás, ¿ven? Entonces realmente sí yo veo más una conducta psicótica en él, porque pues no le importaba absolutamente nada, ¿sí? El sociópata, el antisocial, como les digo, tiende a manipular y tiende a sobreactuarse en esos vínculos sociales. Aquí en este caso no lo hizo, porque no había vínculos sociales. Ya voy a continuar, yo ahorita lo va a sacar, ahorita en el primer corte, ya vamos a continuar hablando del tema un momentico más y ya pasamos a lo otro. Entonces ya nos volvemos a ver, muchachos.